Lectura del Santo Evangelio. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En estos días he venido repensando este texto, porque el llamado es continuo y muchas veces nosotros los cristianos solo tomamos en un momento determinado y nos olvidamos de los otros momentos de nuestra vida. El llamado de Jesús. Y quiero entonces pensar que seguir a Jesús es una decisión, y es una decisión personal, y es una decisión en la cual nosotros debemos considerarlo permanentemente. Entonces, amados hermanos y hermanas, por el amor de Dios que hemos estado acá y estaremos acá mientras vivamos reunidos en el nombre de Jesús. Y Él siempre nos recuerda la vida, que la vida cristiana que hemos escogido es porque hemos escogido al haber tomado una decisión en servir a Jesús. Y esa decisión hoy nos recuerda que es preciso desarrollarnos y ejercitarnos en el servicio de los unos a los otros, como también nos muestra una de nuestras lecturas del libro de Gálatas. Y por lo tanto hoy quiero tomar dos aspectos fundamentales: seguir a Jesús sin complicaciones, como primera parte, y la segunda parte es seguir a Jesús para servir. Luego tenemos unas conclusiones. En la primera parte, seguir a Jesús sin complicaciones. Nosotros vivimos en un mundo complicado y muchas veces estas complicaciones de la vida externa también se meten en nuestra vida espiritual, y de tal manera que nosotros resultamos viviendo complicadamente. Y si vemos entonces en el libro de Reyes, nos damos cuenta que en el libro de los Reyes nos manifiesta algo tan importante, algo tan natural, tan simple. Elías recibe el mensaje, busca a Eliseo, lo encuentra y simple y sencillamente le echa su manto encima, ¿verdad? Y continúa. No hay ninguna complicación. Eliseo responde, ¿verdad? Se da cuenta, recibe el manto y corre inmediatamente, porque él estaba trabajando. Corre inmediatamente tras Elías y le dice: bueno, me permita que yo vaya y me despida. ¿Sí?
Es algo tan interesante como vemos el llamado a Eliseo sin complicaciones y la respuesta de Eliseo sin complicaciones para seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Va, regresa, se celebra, mata a los bueyes, come, comparte con todos, y encontramos entonces este elemento tan interesante, la celebración. Debemos celebrar para seguir a Jesús. Si no la celebramos, no podemos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque la celebración es como retomar las fuerzas para caminar. Y entonces Eliseo nos muestra que no es nada complicado seguir a Jesús. Es muy simple. Celebrar para seguir. Y esperamos que el día de hoy también podamos sentir ese llamado, ¿verdad? Nuevamente a celebrar para seguir a Jesús. Pero en nuestro tiempo la simplicidad, ¿verdad? Vivir simple se hace cada vez más raro. Lo simple, digamos, ya no sienta bien. Nosotros cada día se nos complica la vida y nosotros mismos también la complicamos. Y entonces nos encontramos ante la maravilla de las complicaciones. Y tal parece que nuestro ego, ¿verdad? Allá adentro se siente muy bien si estamos complicados. Sí, porque lo simple ya no le encontramos sentido. Y en lo simple, digamos, está en el silencio. Ya no vivimos en tiempo de silencio. Qué aburrido, ¿verdad? Silencio, qué aburrido. Sí, y entonces comenzamos a buscar bulla por todos lados y eso lo encontramos. Pero los silencios no encontramos, tenemos que hacerlo. En medio del bullicio de este mundo necesitamos hacer ese silencio para encontrarnos a nosotros mismos y repensar cómo queremos volver a seguir a Jesús. Porque hay que levantarse para seguir a Jesús. Entonces, encontramos ahora aquí en nuestro texto, ¿verdad? Jesús que va hacia lo que nos muestra, digamos, a Jerusalén. Y algo tan interesante que encontramos aquí es que él estaba decidido. Y todo el mundo se daba cuenta que él estaba decidido a ir a Jerusalén. Y también nos encontramos ante un cuadro como el nuestro. Digamos, se nos meten muchas de estas cosas. ¿Sí? Nosotros vamos, pero no vamos con la intención de sentir, digamos, esa plenitud de la presencia de Jesús y entonces nos lo complicamos inmediatamente. También muchas veces nos hacemos creer o se nos hace creer que la espiritualidad, digamos, es cerrar nuestros ojos a la realidad. No, la espiritualidad abre nuestros ojos a la espiritualidad, abre nuestras mentes a la espiritualidad. Abre también a ver la realidad, y eso es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Vemos la realidad, vemos las cosas que hay que transformar, vemos las cosas que hay que cambiar, vemos las cosas en las cuales nosotros podemos participar, pero también reconocemos que otros pueden participar en otros espacios, en otros lados, para hacer las cosas de una manera correcta y sobre todo nosotros ser testigos del reino de Dios ahora bien. Entonces es una responsabilidad y muchas veces el seguir a Jesús no hemos tomado con responsabilidad. Por lo tanto pensamos que eso es de otros. Y recuerdo muy bien, alguien decía en una oportunidad, queremos hacer las lecturas, bueno, ya las lecturas eso lo hagan otros. Pónganme a mí a hacer las otras cosas grandes. Y cuando le pedían hacer cosas grandes, no, es que eso es muy pesado, mejor pónganme a hacer alguna cosa liviana. Es decir, ni lo más complicado, ni lo más simple, en nada participa. Y eso es una de las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos tomado por responsabilidad el seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, veamos esto. Cuando nosotros nos complicamos, es como
porque nos vaciamos, ¿sí?, del amor divino. Y cuando nosotros entonces queremos hacer cosas grandes, nos hemos vaciado del amor divino, hemos abandonado nuestra humanidad, la rechazamos incluso, ¿verdad? Pero si nosotros entonces volvamos a la simplicidad, a lo simple de seguir a Jesús, es llenarnos de su amor, es vernos como hermanos, es vernos como hermanas, es vernos como personas con potencialidades enormes para seguir a Jesús y ser instrumentos y testimonios del reino de Dios. Y a eso estamos llamados. Muchas veces la vida es compleja, pero no es complicada, es totalmente distinta. La vida es muy compleja, pero precisamente en la complejidad ahí está la diversidad, y la diversidad no es un problema. Nosotros sí hemos tomado como un problema la diversidad. Por eso es de que dejamos de ser creativos, porque en la diversidad está la creatividad. Y si nosotros abandonamos la creatividad, por lo tanto, en este sentido, es porque también hemos abandonado la diversidad. Es porque no aceptamos la diversidad. Hagamos, hermanos y hermanas, el mayor esfuerzo hoy en realizar, en vivir una vida simple, que refleja nuestra capacidad de estar presente en este mundo, hoy, ¿verdad? Pero también la simplicidad en ser sinceros, en ser amables y en ser justos. También nos encontramos, y muchas veces tenemos esto, ¿verdad?, de que a una alternativa le encontramos 100 problemas y nunca tenemos 100 alternativas para un problema. Y eso es muy común, ¿verdad? Siempre la complicamos, ¿sí? Mientras más intentamos mejorar, más complicamos la vida. Y eso es una de las razones. ¿Por qué pasa eso? Y es porque nosotros no vivimos apasionados, apasionadas por vivir la vida, ¿sí? Muchas otras cosas rompen con nuestro apasionamiento, ¿sí? Y entonces nos vivimos apasionados, pero para otras cosas, pero menos para seguir a Jesús. Y hoy estamos nuevamente llamados a vivir apasionadamente ese seguimiento a Jesús. Como la actitud de Eliseo, después de terminar la fiesta se levanta y sigue, ¿sí? Y eso es una de las cosas importantes. O como vemos en la lectura de los Salmos, ¿sí?, cuando hay situaciones tan adversas, cuando las fuerzas ya no dan más, tenemos un refugio, ahí tenemos la fuerza, hay que ir volver a la fuente, y entonces para llenarnos de ese Espíritu de Dios, para sentirnos libres. Porque lo que pasa es que nos vamos sintiendo cargados de muchas otras cosas, pero menos llenados del amor de Dios. Y necesitamos llenarnos del amor de Dios para sentirnos ser libres y liberados frente a todas las situaciones que nos rodean. No quiero decir con esto cerrar nuestros oídos, nuestros ojos, ser indiferentes a todo lo que pasa, sino que tenemos la capacidad para poder dar una palabra en el momento justo y preciso en los conflictos, frente a las situaciones tan difíciles, tener nosotros algo que ofrecer, porque para eso es ser testigos del reino de Dios. Para nosotros entonces el saber que Cristo murió es para ser cristianos, y eso es lo que afirma nuestra fe, porque resucitó y vive entre nosotros. Por lo tanto, nosotros que somos creyentes ahora, sintámonos libres, sintamos liberados y liberadas, ¿verdad? Libres del egoísmo. Eso es justamente lo que llevamos dentro muchas veces, y por eso actuamos con vanidad, y por eso somos partícipes de la injusticia. Pero nosotros ahora necesitamos seguir a Jesús, ¿verdad?, sin complicaciones de eso, para ser precisamente anunciadores de la justicia, de la paz
y del amor de Dios. Segundo punto, seguir a Jesús es para servir. Y eso es una de las cosas que nos muestra el Evangelio, ¿verdad? Y encontramos, y en este trozo de la palabra de Dios nos muestra varias cosas interesantes, y a mí me ha gustado mucho y siempre vuelvo a esto, porque justamente esta es la lectura que hacía mi abuelo materno, que en paz descanse, y él siempre nos decía a nosotros los pequeños, cuando nos permitían llegar a visitarlo, porque mi papá nunca nos permitía visitar a mis abuelos maternos, él siempre recordaba: yo sé a dónde voy y ustedes no podrán enterrar. Cuando yo muera, nadie de ustedes va a enterrar, ninguno, ni se van a dar cuenta. Dicho y hecho. Simplemente, como todo campesino, tomó las cuerdas, ¿verdad?, para traer leña, cuerda, soga, y entonces se fue, nunca más volvió. Recorrimos mucho campo, ¿verdad?, las orillas de los sillos, etc. Ni restos, ni huesos, ni nada. ¿Qué pasó con él? No sé. Pero digo esto porque él siempre decía esto, ¿verdad? Es que yo estoy decidido a ir, y cuando me decida ya, que es el momento de ir, me iré. Ustedes no me van a ver. No estaba pensando en el término de que era un Dios, era un Jesús. Sencillamente él tenía otra manera de ver el mundo. Pero una de las cosas interesantes es que aquí vemos, ¿verdad?, la afirmación, y es por esto que no debemos nosotros de seguir a Jesús simplemente un seguimiento allá de lejos, ¿verdad?, sino que seguimos porque queremos servir, y servimos porque somos seguidores de Jesús. Y entonces vemos cómo en este pasaje, diríamos, entran, y aquí encontramos una de las cosas interesantes. El texto nos muestra el mismo recorrido, ¿verdad?, los mismos campos que recorría Elías, ¿verdad?, para buscar a Eliseo, lo mismísimo, ¿verdad?, la misma ruta para encontrar entonces Elías, ¿verdad?, Eliseo, la misma ruta de Jesús hacia Jerusalén. Muy interesante esto. Pero algo había cambiado, y el cambio era que en Samaria, los samaritanos y los judíos, sabemos la historia, ¿verdad?, que no se llevaban bien. Y entonces en ese sentido había una rivalidad regional, y también había una rivalidad religiosa, y por lo tanto eso era imposible. Y más, es más, cuando supieron que Jesús estaba dispuesto a ir a Jerusalén, peor todavía, ¿verdad?, porque de alguna manera vamos a ver, diríamos, en este pasaje muy interesante, que si no se hubiera sabido que él iba a Jerusalén, probablemente no habría problema. Pero como era para ir a Jerusalén, entonces ahí estaba el problema, el conflicto. Eso despertaba entonces esa rivalidad. Por lo tanto, los poderes inmediatamente, ¿verdad?, se activan. Esos poderes de este mundo, esos poderes que se apoderan de los otros para ser cada vez más egoístas, ¿verdad?, ahí están. Departamentalizamos los que somos y los que no son, aquellos que son los otros y nosotros. Todo ese tipo de cosas aparecen. Pero algo tan interesante entonces, y es que no permitieron entrar, ¿sí?, no entraron. Y algo que nos parece a mí sumamente importante, y es la reacción de los discípulos. La reacción tan humana, la reacción tan alejada de la gracia de Dios, de Jesús. La reacción, digamos, en este sentido, es no haber asimilado precisamente lo que el Maestro les había enseñado. Es que es una cosa tan interesante. Nosotros, al igual que los discípulos, nos escandalizamos ante la intolerancia, y precisamente ese escándalo es también intolerancia. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, ver un poco de cerca este pasaje. Necesitamos asimilar la mansedumbre, cosa que eso es lo que nos muestra el texto, la mansedumbre de Jesús.
Y esta es una de las responsabilidades de ser cristianos, ¿verdad? Ser mansos y humildes, pero no significa ser tontos, ¿verdad? No significa nada de eso de ser dejados, no significa que las cosas vayan por su propio peso donde quiera ir. No, al contrario, nosotros, diríamos, por mansedumbre es que queremos hacer que las cosas vayan por el camino correcto. Entonces, si somos seguidores de Jesús, no debemos de tener en nuestra mente la venganza. Pero el texto, precisamente, ¿verdad? Eran los discípulos que querían vengarse. ¿Sí? Vengarse. Como ellos no quisieron, nosotros vamos. Y algo tan interesante este pasaje. Y una y otra vez, primero me reía y luego repensaba el texto, ¿verdad? Unos discípulos que no tenían la fuerza, ¿sí? No tenían nada para controlar sus sentimientos. Al Hijo de Dios, a Jesús ahí presente, le dicen: ¿quieres que bajemos fuera del cielo? Querer hacer algo tan grande y no poder hacer algo tan simple en su vida. ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? Bueno, esa es la parte humana que tenemos. Queremos demostrar que nosotros somos y queremos hacer, tal vez temblando, pero queremos demostrar que somos mejor que otros, que somos más valientes, que somos más inteligentes, etc. ¿Quieres que bajemos fuego del cielo? Y la respuesta de Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Qué lástima, qué pena. Ustedes no saben de qué espíritu. Ustedes están pensando en destruir. Yo no he venido a destruir. Ustedes están pensando en que todo esto se acabe. No, yo he pensado que todo esto se transforma. Eso es el mensaje que encontramos acá. Arrogarse de poderes que no tenemos es precisamente haber abandonado la mansedumbre que Jesús nos muestra. Y necesitamos seguir siempre en ese camino de la mansedumbre. Pensamos nosotros controlar fuerzas extrañas, fuerzas del cielo. Necesitamos controlar las fuerzas que Dios nos ha dado a nosotros, todas nuestras capacidades, para que sean para el servicio de los demás. Eso es una cosa tan interesante que necesitamos. Entonces, si nosotros no somos capaces muchas veces de controlar nuestros sentimientos, jamás podremos ser capaces de seguir a Jesús, porque seguir a Jesús también muestra la profunda responsabilidad de controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Porque todo es para servir. ¿Cómo es posible? Incluso la parte final, diríamos, del Sermón del Monte, que encontramos algo tan maravilloso, ¿verdad? Pero yo os digo, ese amor tan profundo, que hay que amar aún a vuestros enemigos. Y eso, ese pasaje es un poco difícil, ¿verdad?, de abordarlo, porque ¿cómo es posible amar a nuestros enemigos? Y el reino de Dios, ¿verdad? Y eso es el conflicto que encontramos acá con la actitud de los discípulos, ¿verdad? Porque ese es el conflicto precisamente, porque ellos quieren imponer con la violencia. Y Jesús dice: no, el reino de Dios no se impone con la violencia, el reino de Dios se impone con decisión y con amor, con trabajo y con esfuerzo. Porque seguir a Jesús también, Él nunca dijo es cosa fácil, cosa sencilla, no. Solamente los valientes, ¿verdad? Los valientes. Y para ser valiente, es obvio, ¿verdad?, que hay que enfrentar muchas situaciones, muchas adversidades. No es provocar miedo, no es provocar temor, no es infundir todo este tipo de cosas para que el reino de Dios se establezca, para que todos vengan temblando, porque si no, ya, bueno, hace unos meses, el año pasado, ¿verdad?, con toda esta idea del fin del mundo, dice que los mayas dijeron, pero mis abuelos nunca dijeron tal cosa porque no eran dioses, ¿verdad? Nunca se consideraron dioses. Ya el 21 de diciembre, ya todo esto, ¿verdad?,
Pero había otro cristiano que dijo, no, que era unos días antes, quería adelantarse a los mayas, ¿verdad? Entonces, que el fin del mundo era antes. Y todo, y por todos lados me invitaban, que si eso era cierto, yo decía como madre, díganos. Y yo siempre decía, no sé de qué están hablando ustedes, porque lo único que se dijo con suma certeza era, vendrán tiempos nuevos. Eso sí. Y era un cambio de ciclo, ¿verdad? Cambio de ciclo. Y entonces es como de la pubertad, la juventud, de la juventud a ser adulto, o como queramos, ¿verdad? Tomar algún ejemplo, ¿verdad? Esos fenómenos pasan, ¿sí? Cuando vamos creciendo todavía, ¿verdad? Los zapatos ya no nos quedan, pues hay que cambiar zapatos, eso es una cuestión muy natural, no tiene que ver nada con nada aquí, ¿verdad? Pero, en fin, incluso la UBL, la Universidad Bíblica Latinoamericana, tuvo que hacer un foro, ¿verdad? Donde puso a varios especialistas ahí, ¿verdad? Sobre el tema del fin del mundo, etc. ¿Sí? Y yo pensaba que me iba a llegar gente, ¿verdad? La universidad casi no llega mucha gente, 15, 20 personas fuera de la universidad, era suficiente. Y ese día llegaron 58 personas fuera de la universidad. Y el auditorio de la universidad, alrededor de 150 personas, estaba llenísimo todo eso, ¿verdad? Y entonces tuve que decir, si no se preparan, este mundo va a desaparecer. Y así comencé, y entonces me escucharon. Pero hermanos y hermanas, no, eso no es la realidad que Jesús nos presenta. ¿Sí? Nosotros aquí debemos de reflejar con nuestra vida que Dios ama la vida, Jesús nos ama a nosotros hemos recibido ese amor para amar a los demás. Y entonces, porque quien ama la vida sigue a Jesús, y quien no ama la vida, definitivamente puede pensar, decir que ama a Jesús y sigue a Jesús, pero de lejos, ¿sí? Sin ningún compromiso. Y entonces eso es muy distinto. Entonces revisemos nuestro acto de seguir a Jesús. ¿Cada cuándo seguimos a Jesús? ¿Sí? ¿En qué momento seguimos a Jesús? Hay un cuento muy pequeñito, ¿verdad?, que dice que había un hombre que siempre decía, yo sigo a Jesús. Y entonces un día un niño le preguntó, enséñame eso de seguir a Jesús, porque yo cuando sea grande quiero seguir a Jesús. Y como era niño, ¿cómo le iba a explicar? ¿Sí? Y entonces, intentando de explicar, le decía una y otra cosa, y el niño, ¿y qué más? Le volvía a explicar de otra manera, ¿y qué más? Y le volvía a explicar, ¿y qué más? Y entonces se cansó aquel hombre y dijo, no, definitivamente hablar de Jesús a los niños no es cosa fácil. Pero después, por dentro, como es un cuento, ¿verdad? Por dentro él se dijo, qué difícil es seguir a Jesús y demostrar a un niño. ¿Sí? Porque es más fácil entre nosotros razonar y buscar argumentos, fundamentarlo y todo, pero a un niño, que la razón no es su fuerte, ¿verdad? Por eso, y digo esto porque necesitamos, precisamente al ver este texto, necesitamos volver a esa actitud de niño. ¿Y qué más? Para aprender, porque nosotros muchas veces creemos que ya todo lo sabemos. Y por eso seguimos a Jesús de una manera torcida, porque nosotros creamos caminos que no es el camino, ¿verdad? Nosotros vamos haciendo camino, pero en realidad nosotros no vamos haciendo camino. Es Jesús que va delante de nosotros abriendo camino por nosotros y nosotros seguirle a Él. Entonces, encontramos, tal como nos muestra el texto, diríamos, algunos aspirantes. El primero, obviamente, dice, yo te seguiré donde quieras. ¿Sí? Interesante. Yo te voy a seguir donde quieras. Pero Jesús le muestra inmediatamente su pobreza. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tiene nada. Y no estás preparado para eso.
Y el otro aspirante le dijo, mire, yo te puedo seguir, quiero seguir, pero primero, ¿verdad? Primero, quiero hacer una cosa. Y lo mismo el tercero, también quiero hacer otra cosa. Y entonces nosotros vivimos de esa manera muchas veces, excusa tras excusa, solo voy a hacer esto, solo voy a hacer lo otro, ya solo con esto, ya, ahora sí. Y es por eso tenemos mucho, diríamos, en esta vida que nosotros llevamos, muchas veces repetimos una y otra vez, con esto me basta, y ya, con esto descanso, y sigue, y sigue, y sigue, y nunca toma su descanso. ¿Sí? Ya solo esto voy a hacer ahora, y ya, más o menos como hacemos muchas veces. Cuando yo sea grande, pensamos como niño, y ya cuando sea grande, no, cuando yo tenga mi trabajo, ya tiene trabajo, cuando yo me jubile, se jubila, y yo cuando esto y lo otro, es decir, nunca deja de pensar más allá, con tal de abandonarse a sí mismo y no hacer las cosas de uno. En conclusión, amados hermanos y hermanas, Jesús día a día nos llama así. Tiende su mano, ¿verdad?, ahí hacia nosotros. Solo es de que nosotros debemos agradecer y asirnos de la mano de Jesús, porque día a día nos extiende sus manos. Y hay que hacerlo con agradecimiento. Pero muchas veces nosotros nos levantamos y muchas veces no usamos el reloj de nuestro cuerpo, sino que el reloj ese que tenemos por ahí, y entonces alarma, ¿verdad? Y ya, se pasó la hora, porque tenía que levantarme 5 minutos antes de la alarma, pero ya, alarma. ¿Sí? O a veces el alarma, ay, otro poquitito, ¿no? Y después, y nunca agradecemos a Dios. Pero aún en eso, Jesús tiene ahí su mano extendida, ¿verdad?, para decir, sigue. Aquí estoy, sí. También nosotros somos muy tibios, ¿sí?, muy tibios. Tenemos muchas otras cosas, por lo tanto nosotros no seguimos a Jesús con toda libertad. No hemos tomado las palabras de Pablo de si hemos decidido ser libres bajo la gracia de Jesús, por lo tanto debemos actuar con libertad y servirnos los unos a los otros. Somos muy tibios, ¿verdad? Algo por aquí, algo por allá, y algunos pastores, ¿verdad? Bueno, el pastor acá no sé, ustedes saben, ¿verdad? Algunos pastores dicen, hermano, ayúdenme, otro día será, respuesta muy común, ¿verdad? Mire, hermano, ¿por qué no hacemos tal cosa? Algunas veces pasa esto, ¿verdad? Viene con toda la euforia, con tanta alegría, hermano pastor, hagamos tal cosa, hagamos lo otro, y al final solo el pastor está haciendo todo, ¿verdad? Porque ya después nadie. Pasa en otros lados, mire, hagamos esto, hagamos comisiones aquí, comisiones allá, y todo bien organizado, ¿sí? Pero al final de cuentas lo hace que realmente sigue a Jesús, porque los demás hasta se apuntan y todo, pero nunca se presentan. Bueno, yo no sé qué pasa aquí, ¿verdad? Pero en realidad eso es la tibieza que nos hace costar seguirle a Jesús. Por lo tanto, necesitamos, ahora, deberíamos encauzarnos en escuchar siempre ese llamado para ser instrumentos de Jesús aquí. A veces nosotros también, digamos, de alguna manera, pensamos que como ya seguimos a Jesús, entonces toda la injusticia que pasa no nos afecta a nosotros, ¿verdad? Todo el dolor ajeno no está contra nosotros, ¿verdad? Y muchas veces hasta volvemos la vista atrás, ¿verdad? De alguna manera para no ver toda la desgracia humana que nos rodea. Pero Jesús precisamente a eso vino, a revelar esa desgracia, pero al mismo tiempo a darnos fuerza y luz. Jesús también nos dice que seguirle es duro, exige tomar decisiones a cada instante, a cada momento, exige tomar decisiones por y para y con la vida, y exige también el desprendimiento, que eso es lo que nos ata muchas veces. Estamos ahí,
Sí, estamos ahí. Recuerdo una vez a una familia que yo le decía, mire hermana, mire, nosotros podemos colaborar. Venda esa cabrita que ya no le va a producir más, compremos una cabra que esté mucho más joven, le produzca y todo, y usted sigue manteniéndose. No es que amo tanto mi cabrita, amo tanto mi cabrita. Y vean ustedes lo que pasó. ¿Sí? Se murió la cabrita y 2 días se muere la cabrita. Era tanto el apego, ¿verdad? Era tanto el apego que se muere la cabrita y ella se abandonó totalmente y 2 días después también murió. ¿Qué cuadro tan triste, ¿verdad? Pero eso, digamos, es justamente eso, porque no nos desprendemos de algunas cosas y por lo tanto nosotros no avanzamos en ninguna área de nuestra vida. Pero cuando nosotros podamos tener ese desprendimiento de todas las cosas, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de paz, nos llenamos de amor, y ese amor, esa paz, esa justicia, esa fuerza es para ser anunciadores y anunciadoras del reino de Dios. Amados hermanos, volvamos al Señor a seguir incondicionalmente. Es una exigencia del Señor asumir su estilo de vida, mansedumbre, para que nuestra vida refleje siempre que somos seguidores de Jesús. Que el Señor añade bendición a su palabra. Amén.